Manuel Darío González, abogado, especialista en Derecho Público, en Administrativo, en Constitución. Es un hombre muy formado, pero especialmente en el tema electoral. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Cordial saludo, Roger, para ti, para los compañeros de la mesa y para todos los televidentes y los radioescuchas que en este momento nos acompañan. Manuel Darío, empiezo pidiéndole un comentario sobre lo que acabamos de ver. Me gusta mucho lo que la Procuraduría está haciendo, yendo allá in situ a los colegios a mirar las causas y los actores de tanto daño que se les hace a nuestros estudiantes debido al bullying, debido al maltrato, al acoso. No estamos hablando solamente del acoso sexual de parte de mayores, de docentes o de miembros de la administración de cada colegio, sino eso que tiene que ver entre los mismos estudiantes, que pareciera que eso no lo tocara a nadie. Eso es muy importante, ¿no le parece a usted? Pues sería el deber ser de un ente como la Procuraduría, que tiene no solamente las herramientas, sino el fuero constitucional y legal para poderlo hacer. Desafortunadamente, pues el paquidermismo, llamémoslo así, de muchas de las entidades nuestras no permiten llegar más allá en las investigaciones, y ojalá se pudiera compulsar a los otros organismos para que se adelanten ya severas desde el punto de vista legal, como la Fiscalía, por ejemplo. Muy bueno lo que se está haciendo desde la Procuraduría para que este tipo de prácticas, por lo menos ojalá, queden ya a una prevención general con las personas que están incurriendo en este tipo de desafortunadas actitudes y actividades en los entornos escolares. Bueno, muy bien. Qué rico pues que compartamos esto y que, mejor dicho, no se quede ahí. Realmente vaya, como usted dice, Manuel Darío González, a los otros organismos que en este caso tienen competencias, por ejemplo, penales. Maravilloso. Bueno, hicimos la presentación ahorita, grosso modo, Manuel Darío González, del tema que ha suscitado tanta polémica a propósito de que dos magistrados del Consejo Nacional Electoral presentaron una ponencia para investigación del presidente Gustavo Petro por haber supuestamente sobrepasado los topes de la financiación en su campaña en 2022 y porque también supuestamente se utilizaron digamos que dineros ilegales para su financiación. Sin embargo, en su defensa, entre otras, el presidente Gustavo Petro ha dicho, es que me están sumando los 60,000 pesos por cada testigo electoral, y es cierto que nosotros teníamos muchos testigos electorales porque todos deberían tener testigos electorales para que precisamente se garantice con ojos puestos en todo el proceso final después de elecciones, se garantice que haya transparencia, que no haya manos oscuras metiendo la mano. Y entonces dice, y eso no tiene que ver con, o no, más bien no se suma en lo que la financiación de una campaña debe tener en cuenta. ¿Usted qué dice respecto de esta defensa del presidente Gustavo Petro, Manuel Darío González? Roger, a ver, son dos cosas. En primer lugar, hay que considerar que para el presidente, por ejemplo, los dineros que se aportan a la campaña van hasta el día anterior, un día antes del día donde se realizan las elecciones. Él considera de que el día de las elecciones los testigos electorales hacen un papel de veeduría, de cuidado, de fiscalización, de ser el testigo, como lo identifica muy bien la norma, el testigo que va a verificar que los votos que se depositan por X o Y candidato, en este caso por él, pues son los votos que realmente la ciudadanía hizo en las urnas. Él considera de que ese momento posterior a la campaña, o sea, el día de las elecciones, no debe de hacer parte de la campaña, y pues si así son las cosas, pues no entraría a formular o a ser parte de lo que son los montos o los topes que tiene la campaña. El otro fenómeno es de que la campaña, de hecho, reportó, pero no la totalidad, de los gastos en que se incurrió para poder tener a estos testigos trabajando. Un poco más de 35,000 testigos, más o menos un poco más de 930 millones en la primera vuelta y como 177 millones, creo, si no me equivoco, en la segunda vuelta. Pero dice el Consejo Nacional Electoral, dicen los magistrados allí,
que esa plata no fue reportada en su totalidad y que por eso, pues, así haya sido donación, también hay que reportarla, pero de ni una otra, ni donación ni como plata depositada. Y hay unas cuentas que aparecen en unos proveedores de redes de transferencias de estos de banca privada, donde sí aparece un reporte del equipo político de la campaña, donde estos dineros realmente sí hubo transacción con ellos. Entonces, aquí es lo que hay que identificar. ¿Hasta dónde se consideran gastos de campaña si es el día anterior? Y segundo, ¿por qué no hubo el reporte de estos gastos toda vez que el tope de 13.000 millones de pesos, según las cuentas, con esos y otros recursos adicionales, según el Consejo Nacional Electoral, llegaría a algo así como a 19.000 millones de pesos, costo, digamos, en los topes de 6.000 millones de pesos? Eso es como más o menos el panorama general que tenemos en este momento. ¿Qué viene? El Consejo Nacional Electoral hace su escrito, recuerden que son 10 magistrados, hay uno que no tiene derecho a voto, que es el candidato de Comunes, tiene derecho a voz, quedarían, son 9 magistrados, y pues en la regla aritmética de las elecciones, por mayoría absoluta, estamos hablando de 5 magistrados que tendrían que votar positivamente la ponencia para poder que ya sea la comisión de acusaciones de la Cámara, toda vez que el fuero único en Colombia para poder hacer esta acusación lo tiene la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, más no para la campaña. El Consejo Nacional Electoral tiene el fuero para hacer la investigación sobre la campaña y sobre los funcionarios, tesoreros, auditores, contadores, etcétera, que estuvieron allí y que no hicieron en la debida manera o con las formalidades como manda la norma. Vamos a mostrar, a recordar rápidamente aquí el comentario del presidente Gustavo Petro sobre este tema que estamos conversando con Manuel Darío González. Ahí está, de cómo la periodista de marras criminaliza un derecho. Y se está refiriendo a Vicky Dávila, y lo vemos abajo, que dice: esta es la verdadera historia del pago de testigos electorales en campaña de Petro, según ponencia del Consejo Nacional Electoral. Aquí, millonaria cifra. Entonces dice, como dice el presidente Petro, como la periodista Vicky Dávila, igual que hacen los ponentes del Consejo Nacional Electoral, criminalizan el derecho de los partidos políticos y la ciudadanía de cuidar la transparencia del resultado electoral, que fue lo que yo dije al principio. ¿Cómo se logra? A través de los testigos electorales. Recomiendo un poco más de inteligencia para atacar al presidente. Si el trabajo de los testigos es un gasto electoral, se pague en dinero, en sándwiches o en el tiempo donado por el testigo. La mayoría no cobran nada por ello, pero la donación debe también inscribirse en las cuentas. Entonces, todas las campañas han sobrepasado los topes electorales desde que existe este derecho. No conjuntan gastos de campaña que se causan hasta el día antes de elecciones con los derechos universales de la ciudadanía y los partidos a cuidar los resultados electorales, que es después de las elecciones. Javier. Sobre eso me quería referir, con el cordial saludo al doctor Manuel Darío, me ha gustado volverlo a ver. Hola, Sobre ese tema, es decir, según el presidente Petro, ya eso está normado, es decir, los gastos electorales van hasta el día antes de elecciones. Y él justifica lo de los testigos electorales porque en su momento sí se anunció. Recordemos que incluso hubo una convocatoria pública, el pacto histórico, para ser vigilantes de esos escrutinios. Y mucha gente se prestó para eso y ofreció sus oficios para ser testigos de ese reconteo de votos. Entonces, no sé si es que el presidente se está inventando una norma o existe esa así, o simplemente es una interpretación que hacen los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Javier, con los buenos días. Es que el Consejo ha dicho que los gastos no llegaron reportados. Ese es el dilema. Y al no llegar reportados los gastos, se deduce por otras actuaciones que hace el Consejo en su investigación, el Consejo Nacional Electoral por su investigación, que sí hubo gastos sobre ese rubro. En este caso, pues para el contribuir con alguna pequeña remuneración a los testigos, hablan de 60.000 pesos. Y de hecho, mucha gente, también es cierto, manera voluntaria, de manera gratuita. Pero en este caso se pudo demostrar por los diferentes récords que se pidieron en las entidades
como indiqué ahorita, que hace este tipo de corretaje comercial, que sí hubo un giro muy superior al que se reportó inicialmente en los gastos de campaña. Ahora, que hagan o no parte de los gastos de campaña será pues ya una decisión sobreveniente que tenga que adoptar ya la autoridad, en este caso el Consejo Nacional Electoral, y creería yo que en otra instancia el Consejo de Estado, hasta dónde se considera usted un gasto de campaña. Si lo que se realiza el día de elecciones, transporte, refrigerio, pago de abogados, pago de logística, la misma publicidad, alimentación, los mismos testigos, son o no gastos de campaña, toda vez que es el momento donde quizás por día es donde más dinero invierte en las campañas, no solamente la campaña de la presidencia, campañas al Senado, a Cámara, Asamblea, Consejo, alcaldes, etcétera. Ahora, en el trino no puede indicar es de que eso ha venido sucediendo por mucho tiempo y que por ese solo hecho, como eso viene sucediendo hace muchos años, todas las campañas han superado los topes. No puede ser que una regla o una práctica irregular se convierta en regla. Entonces yo creo que aquí es que se defina muy bien qué hace parte o no hace parte de la campaña primero, y en segundo lugar, qué identifica el Consejo Nacional Electoral para afirmar en su escrito de más de 300 páginas que definitivamente esos reportes no llegaron a cuentas claras como debe de llegar, con los indicadores del 1 al 108 y del 201 como al 210, más o menos, que habla el Consejo Nacional Electoral. Hola Manuel, un gusto saludarte. Quiero ser reiterativa con este tema del hasta dónde llega el día de campaña, como dice el presidente, pues que, o no sé si es que existe, tú ya como experto en derecho electoral, quiero que nos confirmes eso. ¿Hay alguna parte en la ley donde dice que los gastos de campaña llegan hasta el día antes de elecciones? No. No, Marisa, muy importante esa pregunta tuya. No, la ley dice hasta dónde se hace campaña. Recuerde que la campaña pública es 8 días antes, la campaña privada es un día antes de las elecciones. Y se supone que el día de elecciones es eso, día de elecciones. Pero no se puede desconocer que el día de elecciones hay una gran cantidad de agentes, entre ellos económicos, que hacen posible que se realice este certamen electoral en nuestro país. Entonces, para efectos políticos operativos, digamos que el día de la campaña, o que mejor, la campaña es un día antes de las elecciones, pero el día en que se realizan las elecciones sucede una cantidad de elementos, una cantidad de hechos, de fenómenos económicos, políticos, culturales, sociológicos, etcétera, donde las personas, para poder ejercer, en muchos casos, el derecho al sufragio, pues deben de hacer uso de algunos recursos, como transporte, etcétera. Terminadas las elecciones, 4 de la tarde, vienen unos personajes que inclusive están hasta mucho antes, están casi todo el día también haciendo una actividad de pregonero, de asistencia al elector y toda esta cosa, pero básicamente su trabajo es que cuando empieza el conteo de los votos, ellos actúen como unos supernumerarios en delegación de quién es en estos momentos o el que va a ser elegido, el candidato o el cuerpo colegiado, según sea el caso, para que actúen como veedores en razón de que se puedan vigilar y se puedan controlar, se puedan custodiar y no haya irregularidades en los conteos. Tanto así que la misma norma les da unas potestades y unas facultades muy precisas a estos testigos para que hagan unas actuaciones desde el punto de vista administrativo y hasta judicial en el proceso del conteo de votos. Doctor Vanel, una pregunta, no sé si de procedimiento. Es que la semana pasada el magistrado, que es uno de los ponentes de esta ponencia, valga la redundancia, Álvaro Hernán Prada, borró unos trinos donde obviamente no bajaba de guerrillero al presidente Petro. Eso podría tener, esa recusación que le hicieron a él, podría tener contra él alguna repercusión a la hora de la votación en plenaria. Eventualmente es de conocimiento público que hay una circunstancia política de oposición en este caso, pues de uno de los dos magistrados, en este caso el magistrado Prada, respecto a lo que es el espectro ideológico del presidente Petro. Pero aquí estamos es más en la valoración subjetiva de la inadversión,
que se tenga ante una idea, un postulado político, ante una situación fáctica que son unos documentos, unas pruebas, unos hechos y unas realidades que es lo que ellos trataron en la máxima expresión poner de sobremanera para poder que lleguen a estas conclusiones. Yo creería que si la recusación se da, pues no le vendría ningún fundamento, porque estamos hablando de ante documentos, ante cifras, ante resultados económicos, ante giros, ante transferencias y cosas de estas, donde el tema subjetivo, mi estimado Javier, creo que sería segundo plano. Pero entonces, ¿para qué la recusación, Manuel Darío González? Pues eso se sabe que muchas veces quien se atreve, sea en el mismo Congreso de la República o el Consejo de la Asamblea, donde sea, quien se atreve a señalar a alguien, acusar a alguien que además no quiere pasar por temerario, pues debe tener pruebas. Pero la recusación entra a formar un papel muy importante porque uno siente que ahí hay un interés. Te pregunto, entonces, ¿para qué la recusación? Si no importa que tenga sus intenciones ideológicas, su sesgo ideológico o político, porque presenta las pruebas que son. Sí, es que si usted tiene dame la prueba y te daré el derecho, independientemente de cualquiera sea su espectro político, ideológico, emocional, anímico, etcétera. Usted ante una evidencia, ahí no cabe ninguna... pues es imposible que usted recusa al juez, pues porque el fiscal vio el cuchillo con que Al hirió y le causó el deceso a B. No, eso no tiene sentido. Pero resulta que es que el juez es primo, es pariente, no, eso no tiene ningún sentido. La norma de todas maneras considera algunas excepciones, que se cambie el juez natural y se busque otra alternativa para darle tranquilidad y seguridad al proceso, pero cuando la evidencia es, en este caso, pues que son documentos y son este tipo de elementos, pues no tendría ningún sentido. Bueno, hay que pensar mucho en la expresión. Aquí estoy buscando. La recusación es un término legal que se refiere al acto de impugnar a un juez, jurado u otro funcionario judicial. En este caso es un juez natural, así lo llamamos, el que hace parte de una corporación como el Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? Entonces digamos que el magistrado Prada es juez ahí, jurado u otro funcionario judicial debido a un posible prejuicio o conflicto de intereses que pueda afectar su imparcialidad. Le hago énfasis, pues, Manuel Darío, usted me entenderá, pues porque son las palabras que supuestamente contemplan la recusación. Y no solamente basta con que yo le haga el énfasis, la subraye y la ponga en rojo, sino que le repito, posible prejuicio, conflicto de intereses que pueda afectar su imparcialidad en un caso específico. Una medida destinada a garantizar un juicio justo y equitativo. Bueno, pero bueno, no importa, no lo voy a poner a discutir usted y yo hasta ahorita, simplemente yo le invito a usted como experto y usted hace su planteamiento. Yo me voy a quedar con la duda del tema de la recusación. Me pareció pues en ese sentido acertado lo que le pregunta Javier Arboleda. Manuel Darío González, abogado experto en Derecho Electoral. Qué bueno que haya estado con nosotros el día de hoy y esperamos que los podamos seguir molestando para estos temas porque nos ayuda a entender. Roger, Marisa, Javier, cordial saludo y a todos los televidentes una feliz mañana. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Señor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.